Y vamos a iniciar el día de hoy, bueno, como yo siempre les planteo, preguntándonos cómo hemos llegado a la sesión de hoy. Y les pido a cada uno, en este espacio que tenemos de reflexión personal, para ir creciendo cada vez más en mis propias competencias emocionales y en esta formación de educación emocional, que se den unos segundos para pensar cómo están llegando a la sesión de hoy. Yo les comento que estoy llegando entusiasmada. Así que vayan de repente escribiendo en el chat y vamos leyendo cómo están llegando hoy. Sé que además muchos han empezado ya las labores en los colegios, o en las instituciones educativas en las que trabajan. Hay otros que sí ya están trabajando, pero quizás nuestro grupo que está en colegio recién está empezando, así que puede ser que han llegado un poco cansados hoy día, o con flojera de los primeros días de clases. Aunque están sin alumnos en realidad, más que nada de planificación. Yulisa llegó motivada también. Ceceti también. Daisy optimista. Vayan ahí colocando sus sentimientos o sus emociones. Virginia también optimista. Eso es lo que nos debemos contagiar. Micaela dice que está emocionada, pero también un poco cansada. Seguro que Micaela ha empezado su trabajo. Daniela también dice un poco cansada, pero con ganas de aprender. Jorge, ¿ves? Cuéntanos bien tu carita, porque puedo decir cualquier cosa. Sospecho que es una carita alegre. Pero cuéntanos bien qué es de tu carita, porque si no, después digo yo cualquier cosa. Bueno, entusiasmado era su carita. Muy bien, Jorge. Bueno, y la idea es ir reconociendo, como yo siempre les digo, nuestras emociones, pero de manera más evidente, que creo que eso es lo importante. Vamos entonces, como les había comentado en la sesión anterior, a seguir avanzando en este proceso de conceptualizar algunos ejes fundamentales de todo el tema de las competencias emocionales. Sí, Daisy. Sí, buenos días, maestra, ¿cómo está? ¿Qué Mire, tal? la semana pasada yo le envié un mensaje al inicio de la sesión porque uno de mis hijos estuvo delicado, entonces estaba justamente con su consulta médica y ya no pude ingresar, ¿no? Pedí el permiso. Y bueno, me ausenté, pero sabía que esta semana había trabajo grupal y yo hasta el momento no tenía grupo. Entonces le escribí por la plataforma, pero no tuve suerte, ¿no? Entonces, Daisy, bueno, quería entonces, ver. si hacemos un paréntesis, yo mandé un correo con todos los grupos formados y con la lista de cada uno de ustedes de su correo electrónico. ¿Ese correo lo recibiste? No, ¿No? no. Sí, pero estuve llamando a dos Ya. de las participantes para averiguar, pero no sabían Y a en ver, qué déjame depósito. ahora resolverlo y en un momento que hagan un trabajo, lo miro, ¿ya? Muchas gracias. Para ver cómo lo resolvemos. Ya, muy Ya. amable, gracias. Listo. Bueno, entonces, vamos a recuperar algunos saberes previos de la sesión anterior. ¿Quién recuerda cuáles fueron los dos conceptos que trabajamos la semana pasada? Ahí los pueden ir escribiendo en el chat o comentarlos como ustedes deseen, porque de esos vamos a partir para el trabajo del día de hoy. ¿Recuerdan que hicimos dos? A ver quién se anima. El silencio me preocupa. Una de dos, o no se acuerdan de nada. Ahí está, no, ahí está, es autorregulación, autoconciencia. No, estrategias de regulación.
regulación de la ira, de la impulsividad. Muy bien, entonces, sobre esas ideas que yo les pido tenerlas como un elemento muy importante, en especial el del autoconocimiento, que es el que, recuerden, nos permite reconocernos a nosotros y a cada persona, y reconocer lo que nos sucede, la forma como reaccionamos ante situaciones. Recuerden que las emociones, predicciones, nos predisponen a la acción, y por tanto entonces, ante una situación determinada, yo puedo reaccionar de una forma distinta, y eso se asocia al tema del autocontrol. Vamos ahora a mirar un tema que a veces cuando somos adultos nos olvidamos, que es el tema de la motivación. Y esta motivación la vamos a asociar al logro, y también vamos a revisar el tema de la asertividad y lo que significa. Pero a mí me parece muy importante el mirar este concepto de motivación en el ahora, es decir, yo como adulto en relación a este tema, que yo lo puedo asociar a motivación intrínseca y extrínseca, yo finalmente como también tengo mis propias motivaciones. Vamos entonces a revisar qué nos dice Vizquerra. En relación, de manera general, la motivación es la que nos permite lograr nuestros objetivos. Y ahí la mirada de Vizquerra está siendo muy a la motivación interna. Por eso es que he puesto esta figura de esta hormiguita levantando un tronco que parece increíble que lo pueda hacer, y seguramente su motivación es tal que la ha hecho lograr y le permite lograr algo que parece inalcanzable, como levantar, ¿qué será?, 20 veces su peso. Entonces, la motivación nos lleva a algo y nos lleva a realizar mucho de lo que nosotros podemos lograr, y es un eje fundamental para el trabajo en competencias emocionales. Por tanto, entonces, la motivación nos permite el logro de nuestros propios objetivos personales, objetivos comunes, objetivos de un equipo. La motivación, por ejemplo, en el caso de los deportistas es fundamental. Ahí creo que Ceceti y Paul nos podrían comentar lo que implica la motivación en el tema del deporte, porque es fundamental para el logro de objetivos que parecen que no se pueden alcanzar. Y además la motivación incluye 3 elementos importantes: el compromiso, el optimismo y también el poder sacar adelante iniciativas, obtener iniciativas. Cuando se asocia la motivación con el compromiso, es que la motivación personal, porque por favor estoy ahorita mucho hablando de esta motivación personal, nos lleva a mirar el futuro con optimismo, es decir, yo puedo lograr cosas, puedo mirar con esperanza, no ser negativo, que eso también nos genera bienestar, y entonces nos lleva a decir, bueno, entonces ante una situación determinada o ante lo que yo me quiero plantear de manera personal, ¿en qué me puedo comprometer?, ¿no? Y esos compromisos a veces personales son los que llevan a situaciones en las cuales nos genera tanto bienestar que nos promueve además innovar, llevar iniciativas adelante y ser personas donde están presentes las emociones positivas, ¿no? Que como ustedes saben, y yo ya lo vengo especificando en este curso, las emociones positivas se asocian al bienestar, ¿no? Sin decir que las otras emociones no son buenas, ¿no? Sino que nos predisponen a, y eso es lo que finalmente queremos lograr, ¿no? Una predisposición al bienestar. Yo quiero plantearles 2 preguntas iniciales a ustedes, asociadas a este tema de motivación y logro. Si ustedes se han planteado un plan de vida, y ustedes me dirán, Roch, pues ya, ¿cómo que un plan de vida? Acá hay de todas las edades. Quizás los más jóvenes dirán, bueno, sí, pues de repente tengo un plan de vida. Pero a veces uno dice, oye, yo me planteé un plan de vida, ¿no? Pero yo quiero que se haga la pregunta así de clara. Un plan de vida implica el llegar o
mirar en el futuro a dónde queremos llegar, ¿no? No sé si lo han tenido con ese nombre, pero vamos a darnos unos espacios para preguntarnos si hay algo del recorrido que han hecho en su vida hasta este momento que se podría llamar un plan. Y también pregúntense si quieren llegar a tener vidas significativas. Una vida significativa implica una vida plena, ¿no? Una vida en el mejor sentido de la palabra, con todo lo que implica la vida en sí misma, ¿no? Porque tendrán picos buenos, picos no tan buenos, picos retadores, pero todo eso, y la pregunta, va para darnos cuenta si eso me hace sentir que tengo algo significativo, y piénsenlo para ustedes, no para los demás. Entonces vamos a darnos unos minutos en silencio para responder estas dos preguntas que deberían estar en su diario emocional. Y hagan esa reflexión que la verdad nos permite ganar mucho en relación a este tema. Espero que estos 3 minutos, que son pocos en realidad, si pensamos en un plan de vida y en tener una vida significativa, nos inicien una reflexión personal alrededor de estos temas. En la educación emocional, el formador o la persona que lleva adelante un proceso en esta área debe, en primer lugar, reconocerse, que es lo más difícil. Porque a veces podemos, no sé, aprender algunas otras cosas y podemos hacer réplicas maravillosas, pero en ningún proceso hay tanto avance o tanta decisión de que hay que conocerse primero. Cuando uno empieza un proceso en educación emocional, tiene que reconocer muchas cosas dentro de uno, ¿no? Para poder dar a los otros, ¿no? Porque con esa mirada es que yo también puedo mirar a los otros. Yo espero que estas dos preguntas a ustedes los ayuden en su diario emocional a irse reconociendo, ¿no? A veces es difícil tener como ese espacio para darnos tiempos de mirarnos personalmente, pero la idea de estas sesiones, de estos sábados, en este curso específicamente, apuntan a eso, ¿no? A que ustedes sean capaces de mirarse. Vamos entonces a seguir avanzando en relación a lo que implica la motivación personal. Por ejemplo, este es un recurso, a través de estas dos preguntas, que puede ser utilizado con jóvenes de los últimos años de la educación secundaria, ¿no? Quizás es bien difícil decirle a un joven de 16, 17 años, tienes un plan de vida. Pero cuando tienen que tomar la decisión de qué carrera estudiar o qué estudios quieren realizar o qué quieren hacer al terminar el colegio, indirectamente le estamos hablando de su plan de vida. Bien difícil, ¿no? Y ahí seguramente que si retrocedemos en el tiempo, muchos podemos describir qué nos sucedió o quizás intentar identificar qué nos sucedió cuando llegamos a este proceso escolar que ya culminaba y que teníamos que tomar decisiones. En el Perú se termina muy joven, ¿no? En la mayoría de otros países pues tienen casi 2 años más, donde hasta se puede madurar a nivel fisiológico, a nivel mental, ¿no? Y nosotros siempre nos apresuramos y pensamos, y ya cuando llegan a la universidad nos damos cuenta que muchos de los jóvenes tienen muchísimas inquietudes y tienen mucho, en realidad, de preocupación, que lo expresan con ansiedad, con estrés.
en relación a esto que seguramente es su plan de vida. Y más aún, nunca nos preguntamos, ¿quisiera tener una vida significativa? ¿Qué significa tener una vida significativa? Y esto no significa que vamos a ser congresistas, sino, o que tenemos un puesto público, sino que es algo para mí, es como un regalo personal, ¿no? Y tener vida significativa no es un término que nos preguntamos mucho, porque nos da miedo, ¿no? Y nos da mucho miedo decir, quizás no estoy en el camino o he fracasado, o me siento frustrado, y esto no es una vida para mí significativa, ¿no? Pero creo que en este proceso que ustedes están siguiendo, deben preguntarse, porque uno puede hacer cambios también. Y puede seguramente a través de muchas buenas decisiones empezar a lograr una vida significativa. Y seguramente en todos los ámbitos, porque esto incluye también el ámbito familiar, el ámbito profesional, el ámbito de relaciones sociales, el ámbito personal, ¿no? Que a veces uno no es capaz de preguntarse, que cuando asocia la vida significativa con toma de decisiones, ahí se da cuenta que entre el plan de vida y la vida significativa y esa toma de decisiones hay mucha relación. Entonces tengan estas preguntas como un buen recurso para el trabajo, la verdad, de competencias emocionales, que creo que los va a ayudar muchísimo en las tareas que ustedes realizan. Sigamos entonces. Si queremos seguir hablando de motivación personal, debemos reconocerlo. Ustedes miran, ay, Rochi, pero el FODA siempre se hace. Sí, el FODA siempre se hace, ¿no? A veces ahora ya le están cambiando algunos nombres porque mucho se usó en la parte institucional. Pero el poder definir nuestras fortalezas y debilidades, la verdad también es un reconocimiento que nos tenemos que dar la oportunidad de tener. Las oportunidades también, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos como oportunidad, porque tenemos como una sola mirada, ¿no? Y las amenazas están ahí siempre presentes, ¿no? Yo los animo a guardar este ejercicio para ustedes, para que lo puedan hacer a lo largo de la semana y preguntarse, ¿no? Oye, yo me reconozco en estas fortalezas y seguramente se van a maravillar de todo lo que tienen. De repente escriban 2 por día, porque a veces uno dice, no, yo tendré fortalezas, seguro que todos las tenemos, así como tenemos debilidades. Yo cuando hice este ejercicio en el marco de mi formación de educación emocional, me tomé como una semana para hacerlo. Iba escribiendo lo que me iba acordando, porque a veces es más difícil reconocernos alrededor de estos 4 elementos y es muy complicado mirarnos también en esos 4 elementos, ¿no? Estas tareas son tareas personales, ¿no? No son tareas que se van a presentar, no son tareas que nos llevan a una motivación asociada a una nota, sino que es para ustedes, es como un regalo para ustedes. Vamos a seguir entonces, y hasta ahora hemos reconocido entonces a la motivación como un elemento fundamental para el desarrollo de competencias emocionales, porque nos permite llegar a algo, ¿no? Y llegar a objetivos claros. Vamos a revisar qué es la asertividad, como otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta asociada, y antes de pasar a asertividad, al tema de motivación, o para todos está muy claro el tema de motivación. Yo lo he intentado precisar de manera más concreta y asociado a algunos ejercicios que creo que ustedes pueden llevar adelante. Si no, continúo. Vamos entonces a
No veo ninguna mano levantada, así que continúo. Hablar sobre la asertividad, que está a veces ahí como un elemento que mucho se habla, se denomina, pero que a veces no es claro a nivel de conceptos, ¿no? Lo que queremos nosotros cuando denominamos la asertividad como un eje fundamental para el desarrollo de competencias emocionales es asociar a esta idea de la igualdad en las relaciones interpersonales, es decir, somos iguales, ¿no? Y por tanto, en estas relaciones que yo establezco como ser humano, yo reconozco que hay igualdad en todo lo que pueda aparecer alrededor de estas ideas, intercambios o posibilidades, no sé, hasta hacer un trabajo en equipo, qué sé yo, ¿no? Y entonces en esa igualdad de las relaciones interpersonales es que se va evidenciando elementos o el concepto de la asertividad. Y también se asocia la idea de cómo defiendo mis propios sentimientos y respeto el derecho de los demás. Pero también acá hay una defensa, es decir, yo creo en lo que siento, ¿no? Lo defiendo, ¿no? Pero también me doy cuenta y reconozco y parto del respeto de ese derecho de los demás. Algunos conceptos asociados a asertividad se expresan directamente con la idea de cómo yo expreso esos sentimientos, cómo defiendo mis derechos personales, pero también respeto el derecho de los demás. Y podríamos quizás dar algunos ejemplos asociados a este tema, pero creo que las ideas claves son expresar propios sentimientos, defender mis derechos personales y respetar el derecho de los demás. La pregunta que yo les planteo es, ¿son capaces de expresar con facilidad sus emociones y sentimientos? Vamos a volver a tomarnos unos minutos, pongan algunas ideas y sean capaces de definir si pueden expresar esas emociones y sentimientos con facilidad, para ver si estamos en el camino de la asertividad. Vamos igual a dejar unos minutos para que ustedes puedan responder a esa pregunta. ¿Expreso con facilidad mis emociones y sentimientos? Vamos a entonces terminar de preguntarnos si con facilidad yo puedo expresar mis emociones y mis sentimientos. Si tengo algunas dudas sobre este tema, porque quizás me estoy dando cuenta que no lo hago de la mejor manera y que me cuesta trabajo, es un tema entonces que lo debemos empezar a reconocer, ¿no? Y decir, ¿por qué razón de repente me cuesta trabajo? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo? ¿No? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y es ahí donde yo creo que esas respuestas asociadas a todo lo que venimos trabajando sobre el tema de asertividad también nos van a ayudar a reflexiones personales, ¿no? Y apunten, escriban. Yo creo que eso es bien importante como algo de manera constante. Vamos a hacer ahora un pequeño trabajo en equipo. Les voy a pedir que en los grupos se pregunten si son capaces de reconocer de repente a una persona asertiva, ¿no? ¿Y qué implica entonces cómo considerar a una persona asertiva? ¿Somos capaces de describir a una persona asertiva? Y de repente den un ejemplo en relación a lo que para cada equipo de trabajo, y voy a poner las preguntas en el chat, implica el ser una persona asertiva. Que de repente hacemos de manera concreta
o de manera más teórica, pero de repente el llevarlo a la práctica es lo que nos cuesta más trabajo. Lo voy a poner en el chat para que no se pierda. Y nos vamos a dividir por grupos. Ahí está ahí en el chat. Y vamos a irnos por unos 15 minutos, quizás, a algunas de las salas. ¿Cuántos han venido el día de hoy? 26. Tenemos 5 grupos. Listo, nos vemos en unos minutitos. Listo, creo que ya estamos casi todos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir presentando lo que han podido ustedes ir trabajando en relación a cómo considerar una persona asertiva, cómo la podemos describir y dar un ejemplo para darnos cuenta de eso. Empezamos con el grupo 3, el de Claudia, Daniela, Micaela y Violeta. A ver qué nos cuentan. Las escuchamos. Bueno, hola Rochi, hemos Hola. hablado todas. Ya. Yo voy a comentar algo y bueno, quien quiera del grupo no me sigue. Estamos de acuerdo en que una persona asertiva es quien ha desarrollado muy bien la autorregulación, ¿no? Y el autoconocimiento, porque eso es importantísimo, ¿no? Es ponerse en los zapatos de la otra persona, y utilizar las palabras adecuadas y sin ser hiriente, ¿no? Dar su opinión, pero de la manera más positiva. Y bueno, un ejemplo claro que puso Micaela, ya que ella es profesora, nos contaba que en el colegio, por ejemplo, ella es educadora inicial, ¿no? Cuando los niños se golpean, tienen que llamar a los padres, ¿no? Más si se han peleado, si ha habido una peleita entre niños o si se ha golpeado. Hay tipos de papás, ¿no? Hay padres súper protectores, padres más relajados, pero sí tienen que tener como las palabras adecuadas de qué decir, ¿no? Qué comentar. Si, por ejemplo, el papá está alterado, ellos tienen que graduar y, no sé, dejar la conversación para otro día. O sea, ese es un claro ejemplo para nosotros de ser asertivo, ¿no? En el campo de la educación. Ok, muy bien. No sé si alguien más del equipo quiere aportar, pero es claro el ejemplo que nos han dado a través de lo que puede pasar en un aula inicial. Y la verdad, sí se dan estas dificultades que han comentado y que hay que, la verdad, ser asertivos para poder resolverlas. Lo único que de repente Bien. podría, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Podría agregar es que también hablábamos de la importancia de buscar usar las palabras correctas, Ujú. de tener tino al momento de comunicarnos y de si es que es alguna situación donde tengamos que hablar específicamente del comportamiento de alguna persona, es hablar desde cómo nosotros lo hemos percibido, nosotros lo hemos sentido y que no la otra persona se sienta criticada y buscar llegar a acuerdos juntos, ¿no? Y escuchar también al otro lado. Ok, creo que con eso se ha precisado mucho más. Muchas gracias, Daniela. Escuchamos al grupo número 5, el de Ana Sofía, Crisbel y Pilar. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenos días. En nuestro grupo habíamos discutido también bastante sobre la asertividad y creemos dos puntos importantes, ¿no? Uno era la empatía, en el ponernos en el lugar del otro, pero sobre todo la comunicación, ¿no? Qué importante juega el rol el de las palabras, como han dicho mis compañeras. Justo les comentaba en el grupo que, por ejemplo, en el sistema universitario a veces uno piensa que hablarle a un niño o un adolescente es difícil, también lo es para un adulto, sobre todo un adulto que ya tiene ideas preconcebidas, digamos que hay formas que ya no va a cambiar o que le va a ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el hecho de corregir a alguien que es adulto, ¿no? Porque el adulto, a mí me ha tocado enseñar a adultos mucho mayores que yo, y es muy difícil decirles que están equivocados o que han errado, ¿no? Entonces, imagínense si yo, claro, nunca vamos a decir esto, ¿no? Pero imagínense si alguien entiende que yo le quería decir que es una persona, no sé, bruta, ignorante, ¿no? No, es decir, mira, acá hay algo que podías haber hecho mejor,
tratemos de buscarlo, la solución. Entonces, ese tipo de palabras, aunque parecen no importar, importan realmente en esa comunicación. Un ejemplo también claro que vimos a propósito de la coyuntura que estamos viviendo, me parece que son las personas que trabajan, por ejemplo, en derechos humanos, ¿no? Que tienen que lidiar con serios conflictos y tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Ahí necesitan mucha asertividad porque es ponerse en el lugar de las partes en conflicto y tratar de llegar a un consenso. Me parece que por la coyuntura ese sería un ejemplo. Un ejemplo claro. No Ok. sé si mis compañeras quieran agregar. Gracias, profesor. Sí, está muy claro lo que nos has comentado. No sé si alguien más del grupo quiere decir algo más. Si no, pasaríamos al grupo número 1, con Elisa, Jennifer, Elizabeth y Violeta. Creo que el poner en ejemplos concretos nos ayuda mucho para poder definir con claridad el concepto, ¿no? Que creo que eso es lo que apunta este ejercicio. ¿Alguien del grupo número 1? Ahí, Jennifer, te escuchamos. Hemos colocado, creo que, ejemplos más de situaciones como una comunicación agresiva. Jennifer, no te escuchamos bien, quizás. Sí, acércate. Aquí no, nada es malo. Todos los ejemplos nos hacen seguir aprendiendo, así que tú continúa. Estoy segura que tienes un buen ejemplo. Ahora sí. Te escuchamos como con un sonido, como interferencia de fondo. No sé si alguien más del grupo, si no ayuda a Jennifer. Sí, bueno, Listo, Elizabeth, gracias. creo que las cosas que ya justamente han venido comentando coinciden mucho con lo que nosotros al interior del grupo hemos conversado, ¿no? Entendemos que una persona asertiva mantiene un equilibrio, ¿no? Pesa mucho la regulación de sus propias emociones para poder expresar, ¿no? Comunicarse, decidir, actuar, velando por su bienestar, pero a la vez también empatizando con quienes se relacionan, ¿no? Y bueno, justamente compartía Violeta el ejemplo de lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Donde salen, bueno, no recuerdo el nombre del congresista, pero se manifiesta en relación al Huipala de una manera bastante despectiva, un mensaje bastante agresivo, ¿no? Que de hecho o continúa polarizando, ¿no? Nuestra sociedad. Y yo también comentaba que al interior de mi colegio, que ahora que el miércoles hemos retomado las clases, salió el tema e increíblemente, siendo aún docentes, ¿no? Se siente mucho esta idea de pretender tener la verdad, ¿no? Y una persona asertiva en realidad no se siente dueña de la verdad, porque escucha también, ¿no? Así como manifiesta su punto de vista o aquello que cree, también está en la capacidad de escuchar a la otra persona, no invalidarla, ¿no? Entonces, bueno, por ahí compartíamos esas reflexiones. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Y sin duda la coyuntura nos hace enfrentarnos a situaciones con compañeros de trabajo. A veces nos dicen, mejor no hablemos de política para no pelearnos, dice, ¿no? O no tener diferencias. Pero esto es parte de nuestra vida hoy, ¿no? Y lo que hay que saber es, como tú indicas, Elizabeth, respetarnos también, ¿no? Y respetándonos, aunque podamos tener ideas diferentes. El grupo número 4, ya es nuestro último grupo, el de Anthony, Ivette, Katy, Paola y Virginia. Seguro que se están poniendo de acuerdo quién va a exponer. Hola, buenos días. Rochi, yo tomo Bien. la palabra en nombre del grupo y si alguien quiere, ¿no? De mi grupo complementar lo que voy a decir. Y en realidad, claro, lo que habíamos recogido es un poco lo que ya se ha conversado ahora, ¿no? Sobre la importancia digamos, o la característica principal de una persona asertiva es poder conocer sus emociones y saber cómo expresarlas, ¿no? Teniendo en cuenta las personas que lo rodean, la pertinencia y tener la apertura también para escuchar al otro, ¿no? Creo que la escucha es el concepto básico en este tema de la asertividad, ¿no? Estaba atenta a los ejemplos que ponían los demás grupos y me quedo pensando que, claro, que este concepto es un concepto
muy vigente, ¿no? O muy necesario actualmente, ¿no? Creo que lo que estamos viendo diariamente en estas idas y venidas ¿no? de nuestras autoridades nos hacen entender cómo requerimos, más que nunca, creo, retomar este concepto, trabajarlo, ¿no? Con los niños o adolescentes con los que tenemos contacto, para poder a lo mejor eh, cambiar un poco la manera de relacionarnos, ¿no? Teniendo en cuenta siempre al otro y sobre todo aprender a escuchar, que yo creo que eso es algo que nos falta todavía mucho, ¿no? Como sociedad y como país también, ¿no? No sé si alguien de mi equipo quiere agregar algo más. Gracias, Ivette. Bien importante, yo creo que ninguna institución educativa no va a poder dejar de mirar la coyuntura para de ahí aprovechar y educar. Yo creo que en cualquier nivel en que nos encontremos, vamos a tener que tomar esos temas, ¿no? Pensaba, ¿no? Estos malos ejemplos de políticos que tenemos, ¿qué pensarán todos nuestros jóvenes, ¿no? En los últimos años de secundaria o en la secundaria en general? ¿Qué piensan en la universidad? Y creo que hay que, a partir de eso, hacer una buena práctica y poder también definir esos ideales que tienen que estar ahí presentes, ¿no? A los jóvenes no hay que hacerles perder la ilusión de un mejor país. Y yo creo que eso va a ser una tarea difícil para todos nosotros, los adultos, ¿no? Con los malos ejemplos que tenemos, ¿no? Con un país tan dividido, ¿no? Pero sí es bueno, yo creo que la coyuntura debemos también aprovecharla para esta formación de educación emocional. Veamos el grupo número 2, el de Evelyn, Yulisa, Karen, Mayra y Ceceti. Sí, Rochi, gracias. Listo, Nosotros, Yulisa. sí, en el grupo realmente hemos tenido un intercambio muy significativo. Todas hemos participado y un poquito, al principio nos enfocábamos un poco más en la comunicación asertiva, que era como que lo que estaba más en nuestro vocabulario diario, ¿no? Pero ahora ver las características de una persona asertiva es esa persona positiva, que se autoconoce, que sabe regularse también en el tema de sus emociones. Uno de los aspectos importantes es la empatía al relacionarse con los demás, acercándose a lo que la otra persona también necesita y cómo transmitir esas emociones, esa comunicación, esos conocimientos. Entonces, en los grupos de trabajo, por ejemplo, ¿no? La misma forma o mensaje que queremos comunicar hacia otros, pero una persona asertiva se va a dar cuenta de que no todos somos iguales, de que la otra persona tiene sus características, sus virtudes, sus cualidades, sus defectos, y en base a eso se va a enfocar, ¿no? Sobre todo en los equipos de trabajo, que Ceceti daba algunas recomendaciones ahí, que lo mismo no le puedes decir de la misma manera a todos, ¿no? Entonces, ese conocimiento del otro, esa también escucha activa, cuando transmiten diferentes emociones, diferentes situaciones complicadas, y ponerse en el lugar de los demás, validar las emociones de los demás, también es la característica de una persona asertiva, ¿no? Por ejemplo, una de las frases que comentaban en el grupo es: comprendo que estás molesto, comprendo que esto te molesta, te da cólera, te sientes triste. Entonces, hablar en primera persona es como que uno de los tips muy valiosos de una persona asertiva, ¿no? Yo me siento molesto porque he visto que de repente tú me has respondido de esta manera. Y no, una persona asertiva no va a juzgar al otro, ¿no? Tú has hecho esto y tú has hecho lo otro y por eso. Y entonces una persona asertiva es aquella que habla en primera persona, que se conoce, que maneja sus emociones y que en esa comunicación y en ese acercamiento con el otro hace que el espacio, la relación y la conexión sea mucho más positiva, más propositiva, y también encuentra en qué momento lo puede hacer, ¿no? En qué momento, en qué lugar, en qué espacio. Entonces hay mucho criterio también, mucha autorregulación de las emociones, y si en algún momento hay situaciones que no las maneja, también puede tener la valentía de decir: esto no lo manejo,
lo voy a revisar, posteriormente vamos a hablar del tema, y puede reconocer también sus propias dificultades, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, es alguna de los aspectos que hemos encontrado y características de las personas asertivas. Asertivas. Ujú. Difícil, ¿no? Ser Sí. una persona asertiva. Cuando uno lo escucha todos los ejemplos que ustedes han dado, dice, "Ay, ¿yo seré asertiva? ¿No? Qué complicado, ¿no? Porque además no lo hemos entrenado, literalmente, ¿no? Esta idea del gimnasio emocional es justo para esto, para poder entrenar estas competencias, por así decirlo, y ir a un camino en el cual seamos mejores personas. Pero no lo hacemos, no forma parte de la currícula, lo tenemos ahí, quizás estas ideas han venido más fuertes a raíz de la pandemia, pero no ha sido algo habitual, algo, la verdad, permanente que nos ha llevado a formarnos, diversas disciplinas, porque yo la verdad creo que aquí muchas disciplinas podrían aportar en el trabajo de las instituciones formadoras, ¿no? Que vienen desde el inicial hasta la educación superior. Y creo que eso es lo complicado. ¿Elisa? Sí, gracias, Rocío. Buenos días. Algo que a mí me cuestiona, o siempre me ha cuestionado mucho en el colegio, porque yo también soy profesora, pero del nivel secundario, es la currícula, ¿no? Como decías bien, Rocío, estos temas, he visto yo escritos en las sábanas curriculares, ¿no? Asertividad, habilidades sociales y cosas por el estilo, en lo que antes era educación familiar. Currículum y ahora es desarrollo. Elisa, creo que te hemos perdido. ¿Me escuchan? Lo que yo decía era que a lo largo del tiempo he visto que el curso de desarrollo personal, por ejemplo, en mi colegio, lo llevaba adelante la psicóloga. Entonces era fabuloso porque ella hacía pues sus tips, sus dinámicas, etcétera, y las chicas encantadas. Pero luego la psicóloga cambió, la currícula también, ya la psicóloga no se sentía cómoda con ciudadanía y cívica y pasó al profesor de ciudadanía, que lo llevaba aparte, ¿no? Ciudadanía y cívica era un curso aparte. Entonces, el profesor de educación cívica no se sentía tan cómodo con esta parte psicológica y se dedicaba más a definiciones, que hagan ejemplos y punto, y a desarrollar ciudadanía, a desarrollar conceptos de cívica. Entonces, ¿cuán importante aquí es la capacitación o la actualización o la formación inicial, ¿no? Vamos cambiando de currículas y se supone que los profesores tienen presupuestos formativos para poder llevar adelante estas áreas. Sin embargo, en la práctica me he dado cuenta de que estos profesores manejan teorías, ¿no? Y con respecto a determinadas ciencias, pero la parte psicológica tiene muchos quiebres, muchos vacíos, muchas lagunas que no son cubiertas. Y por otro lado, he visto también cómo algunos profesores, profesoras, por ejemplo, aconsejan, ¿no? En este curso, más es de consejería que de otra cosa, y lo hacen en base a su propia experiencia, cuando no necesariamente la propia experiencia puede ser un activador positivo para el aprendizaje, y más bien puede generar determinadas, vamos a decir así, formas de pensar sobre la vida, ¿no? Que las maneja el docente por la experiencia positiva o negativa que haya tenido, pero no necesariamente porque esa experiencia ayuda a los jóvenes a entenderse a sí mismos, a entender la realidad y a poder entrar en contacto con el otro, ¿no? Pasando por sí mismo. Entonces, este es un punto dolens muy fuerte en la formación
de los docentes, ¿no? Y aquí la mayoría he visto que se los dejan a los psicólogos, ¿no? Entonces, la carga de los psicólogos es bien fuerte ahora porque ellos dicen, yo no soy profesor, menos de ciudadanía, de cívica y ahora de desarrollo personal. Pero los profesores también tienden un poco a dejar estos vacíos, ¿no? Por la propia situación. Y creo que el contexto en el que estamos viviendo es una clara, no sé, una especie de diagnóstico de lo que estamos, de los puntos dolens de la población peruana. Y ahí estamos los docentes, de hecho, como seres humanos, como ciudadanos, que tenemos tantos todavía, tantos retos, tantos desafíos por enfrentar. Gracias. Elisa, muchas gracias por tu reflexión. Yo creo que en los países donde más éxito ha tenido la educación emocional ha sido cuando ha sido entendida de manera integral, ¿no? No se puede cargar, como tú dices, a los profesionales de la psicología el tema de la salud mental y decir, bueno, entonces tú habla de eso, ¿no? Aquí hay muchísima responsabilidad de varias disciplinas y de un trabajo muy cercano y en conjunto, ¿no? Ustedes recordarán que en el primer curso, yo invité a Lucía Franchi, esta argentina que tiene un programa de Sentimenti en una escuela en Buenos Aires. Ese programa, ella desde el área de psicología, cruza a todos los cursos, por así decirlo, y si bien se alienta a través de un proyecto institucional, hay un trabajo muy cercano entre docentes y psicólogos, ¿no? Y se alienta en conjunto, no está solo dedicado a una sola área, ¿no? Y menos a un solo curso. A mí me preocupa mucho en nuestro país. En un principio era, bueno, tutoría, orientación, y entonces ahí te enfocas para este lado más de formación personal. Y creo que eso es lo que tenemos que avanzar y decir, no, es que no va por ahí. El de matemáticas aporta, el de historia aporta, el de desarrollo personal, todos aportan, ¿no? Y todos aportan de una manera distinta, sí, pero cuando se tiene objetivos en común, creo que eso nos cambia un poco la idea de cómo identificamos la formación a nivel de educación emocional. Si es para el país, sí es un reto. La verdad, estamos bien en pañales, haciendo esfuerzos más individuales o instituciones de manera individual, más que algo que nos lleve a una formación a nivel de un proyecto de Perú, ¿no? Eso es lo que no tenemos. Y bueno, miren cuánto hemos podido nosotros rescatar alrededor de este tema, de el poder ser personas asertivas, ¿no? Y todo lo que implica mucho más decir, oye, yo sí me reconozco como asertivo, ¿no? O empático, que a veces se mezclan estos dos conceptos, ¿no? Y entonces hay que preguntarse de manera concreta lo que significa. Vamos entonces a hacer en este afán de seguir con estrategias, porque creo que es la manera mejor de llevarlo a la práctica, más que hacer una teoría del tema, a un ejercicio que se llama la lectura emocional, y que ustedes también la van a encontrar en el material, en el módulo número 3. Voy a hacer la lectura de este texto, y después vamos a ver qué es lo que les propongo de trabajo. En una ocasión, cuando Buda estaba predicando su doctrina, un hombre se le acercó y comenzó a insultarle e intentar agredirle. Pero Buda se mantuvo en un estado de imperturbable serenidad y silencio. Cuando hubo terminado su acción, el hombre se retiró. Un discípulo de Buda que se sintió indignado por los insultos que el hombre lanzó contra él, le preguntó por qué dejó que lo maltratara y lo agrediera. A lo que Buda respondió con segura tranquilidad: si yo te regalo un caballo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El discípulo contestó: si no lo acepto, sería tuyo todavía.
Entonces Buda respondió, bueno, estas personas emplean parte de su tiempo en regalarme sus insultos, pero al igual que un regalo, yo elijo si quiero aceptarlo o no. Los insultos son como regalos. Si los recoges, lo aceptas. Si no lo recoges, quien te insulta se lo queda en sus manos. No podemos culpar al que insulta de nuestra decisión de aceptar su regalo. Por esa misma razón, esos insultos son para mí como un regalo que elijo no recoger. Simplemente los dejo en los labios de donde salen. Tómale, por favor, una foto a este texto. Es más difícil que lo pongan en el chat, para que cada uno de los grupos lo tenga. Y seguramente lo volverán a leer. Sí, espero que cada uno lo tenga ya. Y en grupos vamos a preguntarnos, ¿qué se pretende comunicar a través de este texto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer en estos casos? 3 preguntas claves. ¿Qué pretende comunicar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Voy igual a colocar las preguntas en el chat. Y nos vamos a volver a ir a un trabajo grupal, en los mismos grupos. Estaba olvidando de grabar ya. ¿Se anima algún grupo? Sí, bueno, me Sí, animo. Jorge, dale. Bueno, en realidad la lectura de Buda, ¿no? O sea, nos transmite varias cosas, ¿no? Una de ellas puede ser una estrategia, ¿no? Una estrategia de cómo manejar cuando alguien nos quiere transmitir, digamos, un sentimiento negativo, ¿no? Negativo en ese momento, y de repente pues poder no tomarlo tan a pecho, como se dice, para poder, digamos, seguir en un sentimiento más positivo, ¿no? Más positivo y no dejar que nos influencie la parte negativa, ¿no? De todas maneras es importante también escuchar, ¿no? A la otra persona, pero de repente escuchar la parte racional y la parte negativa no dejar que nos influya, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Elisa? Sí, gracias. Somos del mismo grupo y quería acotar también algo importante que se había dicho, ¿no? Para que no se pierda, que en realidad podríamos hacernos a partir de esta lectura la pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable o el dueño de mi bienestar? Ok. ¿Soy yo la responsable de mi bienestar o es el contexto, las circunstancias, las otras personas o las emociones de las otras personas las responsables de mi bienestar? Entonces, si yo asumo, ¿no? Esta respuesta, podría decir que la mejor respuesta sería ser autónomos, ¿no? Crecer en autonomía y hacernos responsables de nuestro propio bienestar, y en ese camino no asumir pues emociones que no nos corresponden o que son destructivas, que no construyen, que no suman a nuestro bienestar personal y al bienestar del grupo, del grupo en el que nos encontramos, ¿no? Comunicándonos. Entonces, es importante poder decir las cosas y marcar esas distancias, pero también es importante saber responder, ¿no? Violeta decía que era muy importante escuchar y poder tomar estas decisiones. Sin embargo, también decía que es importante en determinadas situaciones saber responder. Gracias. Gracias, Elisa. Muy buena reflexión, la verdad. El grupo número 2, el de Evelyn, Yulisa, Mayra y Violeta. Buenos días, ¿qué tal, Rochi? Buenos días a todos.
Bueno, en realidad también fructífera la conversación construyendo con nuestras compañeras, pues, ¿no? Y hablábamos de cuán de acuerdo nos encontrábamos con esta frase y también reflexionábamos y poníamos en contexto que es Buda. No, nosotros sí vamos a tener que practicar el ensayo y error muchas veces para llegar a este punto de tranquilidad, pues, ¿no? De reflexión, también de aceptar qué palabras vienen y qué palabras no. Y sobre todo hablábamos también de esta madurez que implica el poder reconocer cómo nos afecta hasta cierto punto esta comunicación de la otra persona, ¿no? Cómo involucramos nuestros sentimientos, porque si comparamos con un adolescente que está viviendo su proceso de emocional, como dicen las hormonas revueltas, la impulsividad, pues no va a ser lo mismo que un adulto como muchos de nosotros, que ya, por ejemplo, si alguien está manejando y ocurre siempre algún imprevisto, ¿no? Tienden la cultura peruana, el contexto a gritar, insultar, pues no vamos a responder de la misma manera, o eso es lo que nosotras coincidimos. Perfecto. Además que, que definitivamente va a requerir de que podamos tener esta centralidad, pues, ¿no? En lo que estamos aceptando y soltar, ¿no? Que no nos afecte el resto del día. Muchas gracias. Creo que el inicio de tu intervención es el que nos remueve a todos. No somos Buda. Sin duda no somos Buda, la verdad. ¿Qué habrá hecho, no? Yo creo que es un ejemplo claro de no solo autocontrol, sino de un conocimiento personal maravilloso asociado mucho a paz interior, ¿no? Creo que es un ejemplo claro de eso. En la sala 3, Claudia, Daniela, Jackie, Lorena y Micaela. Chicas, para no hablar ya siempre. A ver quién se ofrece. Ahí hay varias personas, ¿ah? Ya, yo podría hablar si quieren. Ya, listo, Micaela, dale. Sí, justo estábamos conversando lo mismo que ha comentado mi compañera anterior, pero también hablábamos o reflexionábamos un poquito, creo que nos fuimos un poquito más allá de ver también cuál era el contexto de esa situación, ¿no? Era como que, algunas decíamos, tal vez no estoy 100% de acuerdo en cómo se manejó la situación porque siento que tampoco se puede quedar ahí, o que también importa mucho el contexto o la situación que ha pasado previamente, y también hablábamos de lo importante que es el autoconocimiento ahí, ¿no? Es ver cómo es mi personalidad, qué voy a lograr con esta situación contestando, tal vez, o si yo cómo me siento ahora, ¿no? Si estoy como muy cargado o si estoy enojado, voy a poder realmente como llegar a conversar, a dialogar con la otra persona, o simplemente va a ser como un conflicto lleno de agresiones, ¿no? Entonces era ver un poquito cómo soy yo, cuál es mi personalidad, cómo me estoy sintiendo en este momento, y a partir de eso poder tomar decisiones y reflexionar si tal vez ese es el momento oportuno o no es el momento oportuno, y como que nos fuimos reflexionando más por ese lado también. Muy bien. Muchas gracias, Micaela. Así es. Creo que la lectura emocional a eso nos lleva, ¿no? A mirar una situación en la cual podemos tomar distancia y hacer reflexiones que también nos movilizan. El grupo número 4, el de Ivette, Katy, Lucrecia, Paola, Pilar y Virginia. Hola, Rocío. ¿Qué tal, Virginia? Sí, bien, en el grupo también hemos comentado mucho. En realidad la lectura es bastante interesante, pero lo mismo digo, ¿no? Estamos hablando de Buda, y pues llegar al nivel de estas personas como Buda, como la Madre Teresa, Martin Luther King, las personas que han llegado a tener a lograr llegar a tener la emoción de la paz interior, es muy difícil, ¿no? Entonces somos pocas personas las que tenemos esa capacidad, ¿no? De alguna manera de poder recibir en buena forma las agresiones indirectas o directas de otras personas, ¿no? Y decía yo, esto suele mucho ser una herramienta de las personas asertivas, ¿no? Totalmente, que de alguna manera reciben estas cosas y estos
de repente indirectas agresiones, pero de manera asertiva, ¿no? Y antes de actuar, más bien retornan esto de manera positiva, ¿no? De manera que lejos de seguir y hacer una cadena de agresiones, mejor dicho, cerrar ese círculo y retomarla de otra forma, ¿no? Hablábamos también de la capacidad que tenemos para generar estrategias, de que esos momentos donde no podemos recibir una situación así o un detalle así, tengamos esa capacidad de desarrollar estrategias para poder concentrar nuestras emociones en algo que nos favorece y cuidar nuestro bienestar interior, más que vernos afectados por esa situación, ¿no? Y que es bastante importante, ¿no? Desarrollar en nosotros todas estas emociones positivas que nos van a ayudar a salir adelante en situaciones así y saber también entender por qué esas personas actúan así, ¿no? Por qué están actuando así y darle la vuelta a esto, no seguir en eso. No sé si alguien más quiere ayudarnos, complementar el grupo. Muchas gracias, Virginia. Creo que has hecho un buen resumen de lo que tu grupo ha reflexionado. Y escuchamos ahora a Ana Sofía, Anthony, Crisville o Daisy, no sé quién se anima, del grupo 5. Se ha ido a cantar el grupo 5 y no está por acá, creo. Creo que Ana Sofía está aprendiendo su... Sí, he aprendido mímica. Listo. Bueno, para no redundar en lo que han dicho nuestros compañeros, la enseñanza, digamos, mayor aquí es justamente el lograr nuestro bienestar a partir justamente de tomar lo que realmente nos alimenta, ¿no? Y dejar de lado aquello que justamente no queremos que nos perjudique, ¿no? Pero haciendo una acotación, profesora, esto sobre la asertividad, habíamos conversado con el grupo de cómo se podría aprender en la escuela, ¿no? El problema de la escuela es que muchas veces tiene un diálogo unísono. Queremos que todas las voces digan lo mismo y así no se construye la asertividad. Son muy pocos los espacios de las escuelas donde realmente se debate, donde el estudiante puede emitir una opinión, donde puedo pensar distinto a mi compañero o de repente reaccionar distinto a mi compañero, y justamente esos espacios son los que promueven la asertividad. Pero yo no puedo promover asertividad en un espacio unísono. Y lamentablemente, lo digo por experiencia, porque yo he trabajado muchos años en escuela, el currículo a veces no promueve esa heterogeneidad, no la promueve que todos los chicos piensen lo mismo, digan lo mismo, hagan lo mismo. Y a veces justamente eso hace o promueve o deviene en tener justamente estos problemas que como ciudadanos ya no sabemos enfrentar, ¿no? Esa es la acotación. Gracias, profesor. Gracias, Ana Sofía. Creo que ese es el reto, ¿no? Para los docentes, quizás, ¿no? Que estamos más metidos en el aula, ¿no? No podemos esperar que todos pensemos igual, ¿no? Sin duda no podemos hacer eso en realidad, ¿no? Si intentamos hacer eso, pues nos estamos equivocando. La verdad sí nos estamos equivocando, ¿no? Y tú has dicho algo así, quizás eso nos está llevando a tener esos problemas que tenemos actualmente como sociedad. Elisa, ¿habías prendido tu micro o levantado la mano? Ay, Rocío, disculpa, no, solamente quería contar algo chiquitito. Ya, listo. Con respecto a lo que decía la compañera anterior. Sí, si bien es cierto, se han dado pasos adelante y pasos hacia atrás también con el currículum. Hay una competencia o una capacidad ahora, ya capacidad, ya no competencia, que es la deliberación en ciudadanía, ¿no? Que podríamos trabajar para no caer en esto que manifestaba nuestra compañera, en el formar pues personas uniformes, sin capacidad crítica, sino más bien diciendo, repitiendo un mismo discurso. Creo que esta capacidad de la deliberación puede trabajarse en todas las áreas, hasta en arte, ¿no? En educación física, etcétera. Creo que es una buena manera para poder desarrollar también esta habilidad de la asertividad, de poder ser autónomos,
etcétera. Gracias, Elisa. Y esa es esta estrategia para este desarrollo de las competencias emocionales, que es a través de la lectura emocional. El objetivo es ese, ¿no? Es a partir de un diálogo que puede partir además de una realidad, de algo que haya sucedido, ¿no? Activar esta razón que nos lleve a activar emociones, ¿no? Y ahí encontrar diferencias, porque seguramente en lo que cada uno ha comentado han habido diferencias, y la lectura misma nos genera diferentes emociones, actitudes, ¿no? Y todo esto a qué debe apuntar, a que al respetarnos y al también reconocer lo que nosotros podemos pensar, podemos tener actitudes que no nos lleven a la violencia, ¿no? Sino que nos lleven a la paz. Entonces, eso es para mí creo que esta estrategia nos va a llevar a eso, ¿no? Al uso de diferentes elementos que nos generen diferentes emociones. Yo recordaba cuando leía esta lectura de Buda, en diciembre, la dirección en la cual yo trabajo, aquí en la Universidad Católica, premió un tema de cuentos o historias que habían hecho nuestros estudiantes a raíz de la pandemia. Y nos generaron muchas emociones y sentimientos. Y una de las partes más emotivas, y la verdad a veces no nos damos esas oportunidades, fue escuchar la lectura de estos cuentos. Y ahí nuestros estudiantes, al leer lo que ellos habían escrito, muchos terminaron llorando. Y la verdad fue un espacio absolutamente maravilloso, donde la expresión a través de un cuento estaba dada, y donde yo me ponía a pensar cuando escuchaba a estos jóvenes, qué importante a veces es escribir, ¿no? Y escribir lo que te sientes alrededor de un tema que los había movilizado mucho, como era la pandemia, ¿no? Y la verdad yo creo que podemos usar muchos tipos de estrategias, muchas posibilidades alrededor de lo que yo tengo, sino que hay que ser creativos, hay que ponernos a pensar qué hacemos para poder salir adelante y mirar cómo eso, que de repente podía partir de un concurso de cuentos alrededor de un tema de la pandemia, puede generar también la formación de competencias emocionales, ¿no? Entonces, yo les dejo eso como idea. Voy a compartir ahorita este video que es cortito, ya nos queda 4 minutos, nos quedan, prometo no pasarme. Este video es muy cortito, voy a compartir sonido para que ustedes los puedan escuchar. Y me avisan si... Alfredo durante el vídeo tiene que tomar decisiones sobre la marcha que implican mucha responsabilidad y que le pueden hacer sentirse inseguro encontrándose al borde del bloqueo. ¿Alguna vez has sentido esa angustia que no te deja actuar con claridad? Las personas alcanzamos la autonomía emocional cuando podemos reconocer la emoción que sentimos en el mismo momento en el que surge y además sabemos gestionarla hacia el exterior. Para desarrollar una adecuada autonomía emocional tienes que potenciar tu autoestima. Para ello, practica delante de un espejo lo que se llama poses de poder. La primera de ellas es esta. El cuerpo está recto, con los brazos en jarra, las piernas separadas y el mentón hacia arriba, con actitud positiva. Es la típica postura del superhéroe. Manténla al menos durante 2 minutos. La segunda es esta. Los brazos deben estar levantados, el pecho hinchado, la cabeza ligeramente hacia arriba y la boca abierta, tal como celebrarías una victoria deportiva. Ponlas en práctica en algún momento en el que te sientas más inseguro. Verás cómo te aportan confianza y fuerza. Además de la autoestima, tienes que trabajar también la responsabilidad. Es muy útil cuando tienes que responsabilizarte de algo o tomar una decisión importante que pienses, ¿qué es lo peor que podría pasarme si fallo? Con este ejercicio ganas por un lado la capacidad de identificar posibles consecuencias y por otro lado la seguridad de tener un plan B alternativo para ello. Si confías en ti mismo, no temes equivocarte y asumes las consecuencias de tus actos, conseguirás esa autonomía emocional que te ayudará a enfrentarte a situaciones complicadas de manera eficaz.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo más para poder hacer algunas poses que nos ayuden a fortalecernos también y que hasta puede ser divertido con nuestros estudiantes. Nos queda un minuto ya antes de que nos vayamos el día de hoy, siempre recargados de energía. Quiero compartirles esta... ¿dónde está la canción? Se me fue. Una canción de una joven, la verdad, argentina, que la he descubierto hace poco. A mí me gusta mucho ver el canal 7, y ahí pasan a veces unos documentales maravillosos. Y encontré en Soledad, así se llama esta joven, que le dicen la Sole, una canción sobre el brindis. Yo quería compartírselas el día de hoy. Espérense, voy a ver si está todo con audio. Así que escuchen esta canción y será un poco el mensaje de este fin de semana que espero que se lleven cada uno. Nada, sigamos persiguiendo nuestros sueños. Lindo fin de semana, nos vemos. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Lindo. Gracias.